Me dijeron que ya no era bienvenida, así, tal cual, el día de Navidad. Con esas palabras exactas que todavía resuenan en mis oídos como campanas rotas. Mamá, ya no eres bienvenida aquí. Escuchar eso de la boca de mi propia hija, en el mero día de Navidad, mientras yo sostenía en mis manos temblorosas el pastel de 3 leches que había preparado desde las 5 de la mañana. Dios mío, todavía puedo sentir cómo se me heló la sangre en las venas, cómo el frío de esa tarde de diciembre se me metió hasta los huesos y nunca más me abandonó por completo. Me llamo Guadalupe Remedios, Sánchez, viuda de Méndez. Tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi familia me arrancó el corazón el día de Navidad, y de cómo el destino les dio una lección que jamás olvidarán. Tengo que contarte todo desde el principio para que entiendas, para que comprendas por qué esas palabras me dolieron tanto. ¿Por qué sentí que el mundo se me caía encima ahí, parada en la entrada de la casa de mi hija Leticia, con mi pastel en las manos y mi abrigo viejo que había cepillado con tanto cuidado esa mañana? Yo crié a 3 hijos. 3. Leticia, la mayor, ahora de 45 años. Roberto, el de en medio, de 42. Y mi bebé, mi Carlitos, de 38. Los crié sola después de que su padre, mi Ernesto, se me murió de un infarto cuando el más chico apenas tenía 8 años. ¿Te imaginas quedarme viuda a los 38, con 3 hijos que alimentar, con una casa que mantener, sin más educación que la primaria completa? Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia, pues como te decía, me quedé sola con 3 hijos. Y mira, yo no me rajé. Todavía puedo escuchar la voz de mi comadre Chonita diciéndome aquella tarde del funeral: Lupita, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo le respondí, con los ojos todavía rojos de tanto llorar pero con la voz firme: pues sacar adelante a mis hijos, comadre. ¿Qué más? Y eso hice. Me levanté a las 4 de la mañana durante 30 años. 30 años, mi amor. 30 años haciendo tamales para vender en la esquina de la primaria. 30 años lavando y planchando ropa ajena. 30 años limpiando casas de gente que ni siquiera me veía a los ojos cuando me pagaba. 30 años sintiendo cómo se me desgastaban las rodillas de tanto arrodillarme a tallar pisos. 30 años con las manos ásperas, rojas, agrietadas del cloro y el jabón. Pero mis hijos nunca les faltó nada. Nunca. Les di de comer caliente todos los días. Les compré sus útiles escolares cada agosto, aunque tuviera que dejar de comer yo para ahorrar. Les pagué sus pasajes del camión, les di para sus lonches. Les compré zapatos cuando los necesitaban, no cuando los viejos todavía servían. Zapatos nuevos, de los buenos. Recuerdo que cuando Leticia entró a la secundaria, llegó a la casa con una lista de útiles que parecía cuento: calculadora científica, juego geométrico completo, diccionario de inglés, bata de laboratorio. Yo me senté en la mesa de la cocina con esa lista y sentí que se me cerraba la garganta. ¿De dónde iba a sacar yo para todo eso? Esa noche casi no dormí. Le daba vueltas y vueltas en la cabeza, haciendo cuentas, sumando lo que tenía ahorrado en mi lata de café donde guardaba las monedas. No alcanzaba ni de lejos. Entonces me acordé de doña Meche, la señora de la casa grande de la colonia Polanco, donde yo limpiaba los martes y jueves. Una vez la había escuchado decirle a su chofer que iba a tirar unos uniformes de su hijo que ya no le quedaban porque el muchacho había crecido mucho. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, junté todo mi valor. Todavía puedo sentir cómo me temblaban las manos mientras pulía la barandilla de la escalera.
Doña Meche bajaba las escaleras con sus tacones, haciendo ese sonido que resonaba por toda la casa. «Señora Meche», le dije con la voz apenas saliéndome de la garganta. «Disculpe que la moleste». Ella se volteó con esa cara de sorpresa, como si se hubiera olvidado que yo estaba ahí. «¿Qué pasa, Lupita?» Le expliqué lo de mi hija, lo de la secundaria, lo de la bata de laboratorio. Si usted de casualidad, si su hijo ya no usa, no sé si tendría alguna bata que ni siquiera pude terminar. Se me quebró la voz. Ahí, parada con mi trapo de sacudir en las manos, sentí que me ardían las mejillas de la vergüenza. Pero era por mi hija. Todo lo que hice, todo lo que tragué, todo lo que soporté, fue por mis hijos. Doña Meche me miró un momento largo, un silencio que se sintió eterno. Luego subió las escaleras y yo pensé, ya la regué. Ahora va a despedirme por andar pidiendo limosna. Pero no. Bajó con 3 batas de laboratorio, casi nuevas, dobladas con cuidado. «Toma, Lupita, y espérame aquí». Volvió a subir. Esta vez bajó con una caja llena de cosas. Calculadora, diccionarios, enciclopedias, cuadernos sin usar. «Mi hijo ya entró a la prepa. Ya no necesita esto. Llévatelo para tu hija». Me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Señora, yo no puedo. Es demasiado». Pero ella me puso la caja en los brazos. «Sí puedes, y no es caridad, es ayuda, hay diferencia». Ese día llegué a mi casa con esa caja como si cargara un tesoro. Leticia estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. «Mija», le dije, «ven a ver lo que conseguí». Y cuando abrimos la caja juntas, mi niña me abrazó tan fuerte, tan fuerte. «Gracias, mamá, eres la mejor mamá del mundo». ¿Sabes cuándo fue la última vez que uno de mis hijos me dijo algo así? Hace más de 20 años. Más de 20 años desde que alguno de ellos me dio las gracias por algo. Pero en aquel entonces, cuando eran chicos, todavía me necesitaban. Todavía me buscaban. Todavía corrían a abrazarme cuando yo llegaba cansada del trabajo. «Mamá, ya llegaste». Y yo, con todo el cansancio del mundo encima, con los pies hinchados y la espalda adolorida, sentía que ese abrazo me quitaba todo el dolor. Los ayudé con sus tareas, aunque yo apenas sabía leer bien. Me sentaba con ellos en esa mesa vieja de la cocina, con el foco pelón colgando del techo, y les decía, «A ver, mijo, léemelo otra vez, despacio». Y entre los 3 íbamos descubriendo las respuestas, Roberto especialmente. Él era el más estudioso, el que siempre sacaba buenas calificaciones. Recuerdo una vez que llegó con un diploma, 2º lugar de aprovechamiento de su grupo. Venía corriendo por la calle, con el diploma en la mano, gritando, «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que gané!». Lo recibí en la puerta y él se me aventó a los brazos. «Es para ti, mami, por todo lo que haces por nosotros». Ese diploma lo puse en un marco que compré en el tianguis. Lo colgué en la sala, al lado de la foto de mi Ernesto. Ahí estuvo durante años, hasta que Roberto se fue de la casa. Un día vino y se lo llevó. «Es que mi esposa quiere ponerlo en nuestra casa, mamá». Yo se lo di, claro. ¿Cómo no? Era de él. Pero me dolió verlo quitar de mi pared. Me dolió más de lo que debería. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Porque verás, cuando mis hijos eran pequeños, yo era el centro de su mundo. Cuando se enfermaban, me buscaban a mí. Cuando tenían miedo en la noche, gritaban mi nombre. Cuando tenían hambre, cuando necesitaban consuelo, cuando querían contarme algo que les había pasado en la escuela, siempre yo, siempre mamá. Leticia era mi sombra. A todas partes quería ir conmigo. Al mercado, a lavar la ropa al lavadero público cuando todavía no teníamos lavadora, a mis trabajos cuando no tenía con quién dejarla. «Yo te ayudo, mami», me decía con esa vocecita chillona que tenía de niña. Y sí me ayudaba. Me pasaba las pinzas para tender la ropa. Me sostenía la cubeta. Se sentaba calladita en una esquina mientras yo limpiaba las casas de otros. «Cuando sea grande», me dijo una vez, teníamos que estar esperando el camión bajo una lluvia terrible. Las 2 apretaditas bajo mi rebozo. «Voy a trabajar muy duro y te voy a comprar una casa grande, mami. Y ya no vas a tener que limpiar casas de otras señoras. Vas a descansar y yo te voy a cuidar».
Se me hace un nudo en la garganta cuando recuerdo esas palabras. Porque Leticia sí trabajó duro, sí consiguió buena vida. Se casó con un ingeniero, tienen una casa grande en Las Lomas, 2 carros del año, su hija estudia en escuela privada, pero de cuidarme a mí, de eso no se acordó. Roberto también me prometió cosas de niño. Él era más callado, más serio, pero había momentos en que se me acercaba y me decía cosas al oído que me derretían el corazón. Mami, cuando tenga trabajo, te voy a dar dinero para que ya no te levantes tan temprano. Lo decía muy serio, con esos ojos cafés tan bonitos que sacó de su papá. Y Carlitos, mi bebé. Ay, Carlitos, él sí que era pegado a mí. Hasta los 15 años todavía me buscaba para que le rascara la espalda antes de dormir. Me platicaba todo, sus amigos, sus sueños, sus miedos. Tú y yo contra el mundo, mami, me decía. Y yo le creía con todo mi corazón. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Porque verás, mis hijos crecieron, y cuando crecieron, empezaron a cambiar. No fue de golpe, fue poquito a poco, como cuando se va la luz poco a poco al atardecer y ni te das cuenta hasta que ya estás en la oscuridad completa. Primero fue Leticia. Se puso de novia con ese muchacho, Rodrigo, un tipo estirado, de familia con dinero. La primera vez que lo trajo a la casa, yo estaba haciendo de cenar. Nada del otro mundo. Unos frijoles con arroz y tortillas hechas a mano. Él entró y yo vi cómo arrugó la nariz. Cómo miró nuestra casita humilde con esa expresión, Dios mío. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Porque cuando Leticia lo acompañó a su carro, yo estaba en la cocina lavando los trastes. Tenía la ventana abierta y los escuché. Escuché cada palabra con una claridad terrible. ¿En serio vas a seguir viviendo aquí?, le dijo él. Su voz sonaba burlona, despectiva. Leticia, ya tienes 24 años, ya terminaste la carrera. ¿No crees que ya es hora de que busques tu propio lugar? Un lugar, ya sabes, más apropiado. Se hizo un silencio. Yo tenía las manos en el agua jabonosa, pero ya no me estaba moviendo. Estaba esperando que mi hija le dijera que esta era nuestra casa, que aquí ella había crecido, que su mamá había dado la vida para que ella pudiera estudiar y convertirse en la contadora que ahora era. Pero lo que escuché fue peor, mucho peor. Tienes razón, dijo Leticia. Su voz sonaba diferente. No era la voz de mi hija, era una voz que yo no conocía, fría, distante. Ya estoy ahorrando. En unos meses me mudo. Ya no aguanto vivir aquí. Ya no aguanto vivir aquí. Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. Me quedé ahí parada, con las manos en el agua que ya se estaba enfriando, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Mi hija, mi Leticia, la que yo había cargado en mis brazos cuando estaba enferma, la que había comido del sudor de mi frente cada día de su vida, diciendo que no aguantaba vivir en la casa que yo había mantenido para ella con mis manos rotas y mi espalda destrozada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi camita, mirando el techo, sintiendo un dolor nuevo que no sabía que existía. Un dolor que no era físico, pero que dolía más que cualquier golpe. El dolor de empezar a entender que estaba perdiendo a mi hija. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Porque después de esa noche empecé a notar cosas, pequeñas cosas que antes había ignorado o justificado. La manera en que Leticia ya no me platicaba sus cosas. Cómo se encerraba en su cuarto cuando llegaba del trabajo. Cómo empezó a comer aparte, en su cuarto, ya no en la mesa conmigo y sus hermanos. Es que tengo que trabajar, mamá, me decía. Pero yo sabía la verdad, ya no quería estar conmigo. Se casó a los 25. Una boda grande, elegante, en un jardín hermoso. Yo estaba ahí, por supuesto. Era su madre. Pero durante toda la ceremonia, durante toda la fiesta, sentí que yo no pertenecía ahí. Los papás de Rodrigo, sus tíos, sus amigos de la universidad, todos con sus trajes caros y sus vestidos de diseñador. Y yo con mi vestido rosa que había comprado en un tianguis y que había mandado arreglar con la costurera de la esquina. Recuerdo que una señora, una tía de Rodrigo, se me acercó en la fiesta.
Yo estaba sentada sola en una mesa, viendo a mi hija bailar su vals con su papá. Bueno, con su tío Memo, el hermano de mi Ernesto, porque su papá ya no estaba para bailar con ella. La señora se sentó a mi lado y me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Debes estar muy orgullosa de Leticia. Ha llegado muy lejos. Ha llegado muy lejos». Como si yo fuera el lugar del que ella necesitaba escapar. Como si todo lo que yo era, todo lo que yo había hecho, fuera algo de lo que avergonzarse. «Sí», le respondí, tratando de sonreír, aunque sentía que se me partía el corazón. «Estoy muy orgullosa de mi hija». Pero la verdad que yo no quería ver, era que mi hija se estaba alejando de mí, y no había nada que yo pudiera hacer para impedirlo. Leticia se mudó con Rodrigo a una casa en una colonia bonita. Al principio me invitaba de vez en cuando. «Ven a comer el domingo, mamá». Y yo iba. Claro que iba. Me subía en 2 camiones para llegar hasta allá. Llevaba algún postre que hubiera hecho, un pay de limón o unas galletas de canela. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, porque en esas visitas yo empecé a sentir algo raro, una tensión en el aire. Rodrigo apenas me hablaba. Se iba a su estudio o salía al jardín cuando yo estaba ahí. Y Leticia me trataba diferente, como con prisa, como si mi presencia fuera una obligación que tenía que cumplir lo más rápido posible. Una vez llegué y ella estaba hablando por teléfono con unas amigas. Se rió, le escuché decir: «Sí, ahorita no puedo. Vino mi mamá». Dijo: «Vino mi mamá» con el mismo tono que dirías: «Llegó el plomero» o «Vino el del gas», como algo rutinario, como una molestia necesaria. Y yo ahí, parada en su sala elegante con mi bolsa de mercado colgando del brazo, sintiendo que no encajaba, que sobra, que estorbaba en la vida nueva y bonita de mi hija. Las visitas se fueron espaciando. Primero cada domingo, luego cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales, y luego, casi nunca. Roberto siguió un camino parecido, se tituló de arquitecto, consiguió trabajo en un despacho importante. También se casó con una muchacha llamada Valeria, que era de Monterrey, de familia acomodada. Ella desde el principio dejó claro que yo no era de su agrado. La primera vez que la conocí, vino a la casa. Yo había hecho pozole porque Roberto me había dicho que su novia vendría a comer. Me levanté desde temprano, fui al mercado a comprar los mejores ingredientes que pude pagar. Me puse mi delantal limpio. Quería causarle buena impresión. Llegaron en el carro de ella, un carro pequeño pero nuevo. Vi cómo Valeria miraba nuestra calle, nuestra casa, con esa expresión. Era la misma expresión que le había visto a Rodrigo años atrás. Desprecio apenas disimulado. Entró tocando todo con las puntas de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. «Hola, señora Guadalupe», me dijo, pero no me dio la mano y mucho menos un beso en la mejilla. Se sentó en la orilla de la silla, con la bolsa en sus piernas, como lista para salir corriendo en cualquier momento. Serví el pozole con todo mi cariño. Le puse harta carne, aguacate, rábanos cortaditos, orégano, limón. El pozole me había quedado delicioso, cremosito, con el maíz bien reventado. Roberto comió con ganas. «Está riquísimo, mamá», me dijo. Y por un momento vi a mi hijo ahí, a mi Robertito que me abrazaba y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. Pero Valeria apenas probó. Movió el pozole con la cuchara, tomó un bocado pequeñito y luego lo dejó. «Es que no tengo mucha hambre», dijo. Pero yo vi cómo miró el plato, con asco. Vi cómo le dio un codazo discreto a Roberto, cómo hicieron un gesto que yo no debía entender, pero entendí perfectamente. Cuando se fueron, yo recogí su plato casi lleno. Me senté ahí en la cocina y me puse a llorar. Lloré por mi pozole despreciado. Lloré por el esfuerzo que había hecho. Pero sobre todo, lloré porque ya sabía cómo iba a terminar esto. Ya sabía que estaba perdiendo a Roberto también. Y así fue. Roberto y Valeria se casaron y se mudaron a Querétaro. «Es que allá hay mejores oportunidades, mamá», me dijo Roberto cuando me dio la noticia. Yo asentí, sonreí, le di mi bendición. ¿Qué más podía hacer? Pero por dentro sentí que se me arrancaba otro pedazo del corazón. Después empezaron a llegar los nietos.
Leticia tuvo a Fernanda, Roberto tuvo gemelos, Diego y Santiago. Yo estaba feliz, emocionada. Pensé, ahora van a necesitarme otra vez. Ahora van a ver que las abuelas son importantes. Pero no. Leticia contrató una nana para Fernanda, una muchacha joven que vivía con ellos. «Es más práctico así, mamá», me dijo cuando le ofrecí cuidar a la niña. «Además, tú vives muy lejos y nosotros trabajamos hasta tarde». Roberto ni siquiera me ofreció conocer a los gemelos hasta que tuvieron 3 meses. 3 meses. Es que con el trabajo y todo, no hemos tenido tiempo, mamá. Ya pronto vamos. Pero cuando por fin fueron a visitarme con los bebés, Valeria me dejó claro que yo no podía cargarlos. «Es que les da alergia a todo, señora Guadalupe. Mejor solo míralos. Mirarlos. Nada más mirar a mis nietos, sin poder tocarlos, sin poder cargarlos, sin poder arrullarlos contra mi pecho como había arrullado a sus papás». Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Porque quedaba Carlitos, mi bebé, el único que todavía vivía conmigo, el único que todavía me daba los buenos días, que comía conmigo, que me platicaba sus cosas. Carlitos, el que trabajaba de chofer en una empresa de mensajería, que no había estudiado universidad como sus hermanos, pero que era trabajador, responsable, cariñoso. «Tú y yo siempre vamos a estar juntos, mamá», me decía. «Yo nunca te voy a dejar sola». Le creí. Con todo mi corazón le creí. Hasta que un día llegó y me dijo que se iba a casar. María Elena se llamaba la muchacha. Una chava bonita, callada, que trabajaba en una tienda departamental. La conocí y me pareció buena persona, tímida, educada. «Mucho gusto, señora Lupita», me dijo, bajando la mirada. Y yo pensé, esta sí es buena, esta sí va a dejar que yo sea parte de su vida. Me equivoqué, porque resulta que María Elena, por tímida y calladita que fuera, tenía muy claro que no quería suegra viviendo con ellos. Carlos me lo dijo una noche, unos meses antes de la boda. Estábamos cenando, solo él y yo en nuestra mesita de la cocina. De pronto dejó de comer y me miró con una expresión que no supe leer. «Mamá», me dijo, y su voz sonaba rara, incómoda. «Necesito hablar contigo de algo». Se me heló el estómago. Cuando tu hijo empieza así una conversación, sabes que nada bueno viene. María Elena y yo ya encontramos un departamento. Siguió. «Es chiquito, pero nos alcanza. Nos vamos a mudar el mes que viene». Me quedé callada, esperando que dijera algo más, que me dijera que me iba a ayudar con la renta de esta casa, que me iba a visitar seguido, que aunque él se fuera, yo iba a seguir siendo importante en su vida. Pero lo que dijo fue, pues, María Elena quiere que seamos nosotros dos solos al principio, ya sabes, para acomodarnos, para hacer nuestro espacio. Dice que es importante para empezar bien el matrimonio. María Elena quiere, María Elena dice, María Elena, María Elena, María Elena. «Entiendo, mijo», le dije, aunque no entendía nada, aunque sentía que se me desmoronaba el mundo. «Está bien, ustedes tienen que hacer su vida». Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré quedito, con la cara enterrada en la almohada para que Carlitos no me escuchara. Lloré por todo, por Leticia que ya casi no me hablaba, por Roberto que vivía en otra ciudad, por Carlitos que se iba a casar y me iba a dejar sola. Sola en esta casa que durante tanto tiempo había estado llena de risas, de voces, de vida. Carlos se casó en una ceremonia sencilla en el juzgado. Solo familia cercana. Yo fui, claro. Los padres de María Elena fueron, y ya. Después comimos en un restaurante, nada especial. Y luego se fueron a su luna de miel a Acapulco. Cuando regresaron, ya estaban viviendo en su departamento del otro lado de la ciudad. Carlitos pasó por sus cosas en 2 viajes. Muebles que su papá había hecho para él cuando era niño. Su ropa, sus fotos, sus recuerdos. En 2 viajes vació su cuarto y se llevó todo. Dejó solo el cuarto vacío, con las marcas en la pared donde habían estado sus pósteres. «Nos vemos, mamá», me dijo antes de irse en el segundo viaje. Me dio un beso en la mejilla. «Te marco mañana». No marcó mañana, ni pasado mañana. Tardó 1 semana en llamarme. Y cuando llamó,
fue una llamada rápida. ¿Cómo estás, mami? Bien, ¿no? Qué bueno. Oye, ahorita no puedo platicar. Estoy en el trabajo. Te marco después. Bye. Y así empezó mi nueva vida. La vida de la mujer invisible. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Porque verás, cuando te quedas sola después de haber estado acompañada durante toda tu vida, el silencio pesa. Pesa tanto que a veces sientes que te va a aplastar. Te levantas en la mañana y no hay nadie que te diga buenos días. Haces de comer y comes sola, mirando la silla vacía donde antes se sentaba tu hijo. Pones la tele solo para escuchar voces, aunque no le estés poniendo atención, solo para no sentir ese silencio terrible que te recuerda que estás sola. Los primeros meses después de que Carlos se fue, yo traté de mantenerme ocupada. Seguía haciendo mis trabajos de limpieza, aunque cada vez me costaba más trabajo. Las rodillas ya no me respondían igual. La espalda me dolía todo el tiempo. Los pies se me hinchaban tanto que por las noches tenía que ponerlos en alto para poder dormir. Pero siguiendo adelante, porque si paraba, si me sentaba a pensar demasiado, me iba a volver loca de la tristeza. Llamaba a mis hijos cada semana. Al principio me contestaban. Conversaciones cortas, apuradas. ¿Cómo estás, mami? ¡Qué bueno! Oye, ahorita no puedo platicar. Te marco después. Pero el después nunca llegaba. Leticia especialmente se volvió distante, fría. Cuando la llamaba, contestaba con ese tono que usas con la gente que te interrumpe. Dime, mamá. No. ¿Cómo estás, mami? Ni, qué gusto que me llames. Solo, dime, mamá, como diciendo, a ver, ¿qué quieres ahora? Un día la llamé porque me sentía mal. Me había dado una gripa fuerte y traía temperatura. Estaba sola, asustada, sin nadie que me cuidara. Mija, le dije, y la voz se me quebraba. Me siento muy mal. Tengo mucha calentura y me duele todo el cuerpo. ¿Podrías venir aunque sea un ratito? Se hizo un silencio. Lo escuché. Ese silencio que duró eternidad. Comprendí. Mamá, me dijo finalmente, y su voz sonaba molesta. Es que es viernes. Rodrigo y yo tenemos planes. ¿Por qué no le hablas a Roberto o a Carlos? Es que Roberto está en Querétaro, mija. Y Carlos, pues tú sabes, están recién casados. No quiero molestarlos. Entonces, ándale, mamá. Tómate un té de limón con miel y descansa. Mañana seguro ya estás mejor. Tengo que colgar. Me están esperando. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, escuchando el tono, sintiéndome más sola que nunca, más enferma que nunca, más invisible que nunca. Esa noche la fiebre subió tanto que empecé a alucinar. Veía a mi Ernesto parado junto a la cama. Veía a mis hijos chiquitos corriendo por la casa. Escuchaba sus risas, sus voces llamándome, mami, mami. Pero cuando abría los ojos, solo había oscuridad y silencio. Al día siguiente me sentía tan mal que tuve que llamar a mi comadre Chonita. Ella vino corriendo. Me llevó al doctor. Me cuidó. Me hizo caldito. Se quedó conmigo hasta que me sentí mejor. ¿Y tus hijos?, me preguntó, con esa cara que tenía cuando estaba enojada. ¿Ninguno vino? Están ocupados, comadre, le dije, defendiéndolos, todavía defendiéndolos. Tienen sus vidas, sus familias. No los puedo estar molestando. Chonita me miró con una tristeza profunda en los ojos. Ay, Lupita, tú los criaste para que te cuidaran cuando estuvieras vieja. Y míralos ahora. Ninguno se acuerda de ti. No digas eso, le respondí. Sí se acuerdan. Lo que pasa es que... Pero no pude terminar, porque no había excusa, no había justificación. La verdad, la dolorosa verdad, era que mis hijos se habían olvidado de mí. O peor, que ya no les importaba. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete. Porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces, hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un
hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Los meses pasaron, se convirtieron en un año, luego 2, luego 3. Mis hijos me llamaban cada vez menos. Las visitas prácticamente desaparecieron. Cuando yo les marcaba, siempre tenían prisa, siempre tenían algo más importante que hacer. ¿Y mi nieta? Le preguntaba a Leticia. Hace meses que no la veo. ¿Cómo está Fernanda? Está bien, mamá, grande ya. Tiene 9 años, 9 años, y yo casi no la conocía. Era mi nieta, y prácticamente era una extraña para mí. ¿Podrían venir algún domingo? Yo les hago de comer, lo que quieran. Ay, mamá, los domingos Fernanda tiene actividades, ballet, inglés, natación. Está muy ocupada, muy ocupada. Una niña de 9 años demasiado ocupada para visitar a su abuela. Roberto me mandaba mensajes de vez en cuando, fotos de los gemelos. Ya no eran bebés, ya tenían 7 años. Niños guapos, sonrientes. Que no me conocían, que si me veían en la calle no sabrían quién era yo. «Qué guapos están, mijo», le respondía. «¿Cuándo van a venir a visitarme?» «Pronto, mamá. Cuando pueda me doy una escapada». Pero nunca se daba la escapada, nunca venía. Y Carlos. Carlos me partía el corazón más que ninguno, porque él había sido mi compañero, el que se había quedado conmigo más tiempo, el que me había prometido que nunca me iba a dejar sola. María Elena no me quería. Lo supe desde el principio, pero con el tiempo se volvió más obvio. Cuando yo iba a visitarlos a su departamento, me recibía con una sonrisa forzada. Me ofrecía café, pero se notaba que era por obligación. Se quedaba ahí parada, mirándome, como calculando cuánto tiempo iba a quedarme. Y Carlos, ay, Carlos, él ya no era el mismo, ya no me platicaba como antes, se veía incómodo cuando yo estaba ahí. Miraba a María Elena cada 2 segundos, como pidiendo permiso para hablar conmigo, como si necesitara su aprobación para ser cariñoso con su propia madre. Un día fui a visitarlos sin avisar. Un gran error. Resultó ser. Toqué la puerta y tardaron en abrir. Cuando Carlos abrió, se veía sorprendido, casi alarmado. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Pasaba por aquí y quise saludarlos. Mentí. La verdad era que me había subido en 2 camiones específicamente para ir a verlos, porque me sentía muy sola. Porque necesitaba ver a mi hijo, platicar con alguien, sentir que todavía tenía familia. Es que justo ahorita íbamos a salir. Mami. Alcancé a ver detrás de él. María Elena estaba sentada en la sala, viendo la tele. No se estaban alistando para salir a ningún lado. Era domingo en la tarde y estaban en pants, cómodos en su casa. «Ah», dije, sintiendo cómo se me encogía el corazón. «Bueno, entonces no los molesto, solo quería saludar. Gracias por venir, mami. Te marcamos en la semana. ¿Sale?» Y cerró la puerta en mi cara. Mi hijo, mi Carlitos, el que yo había cargado en mis brazos cuando lloraba de noche, el que yo había consolado cuando su papá murió, el que yo había alimentado con el sudor de mi frente durante todos estos años. Me cerró la puerta en la cara. Bajé las escaleras de ese edificio con las lágrimas corriéndome por la cara. No me importó quién me viera llorar. Ya no me importaba nada. Sentía que mi corazón estaba hecho pedazos, que después de tanto dar, tanto sacrificar, tanto amar, esto era lo que recibía. Puertas cerradas, mentiras, indiferencia, y cuando pensé que ya no podía doler más, llegó la Navidad de hace un año, la que marcó el final de todo. Desde noviembre yo empecé a planear. Y esta Navidad voy a juntarlos a todos, me dije. Esta Navidad vamos a estar juntos como familia, como antes. Le hablé a Leticia. «Mija, ¿qué van a hacer en Navidad? ¿Por qué no vienen a la casa? Hago pavo, romeritos, ponche. Invito a Roberto también, aunque venga desde Querétaro, y Carlos con María Elena, todos juntos. Una Navidad en familia». Leticia se quedó callada un momento. «Déjame ver, mamá. Te confirmo». Le hablé a Roberto. Le dije lo mismo. «Mira, hijo, hagamos una Navidad en familia. Tú vienes con Valeria y los niños. Leticia viene con Rodrigo y Fernanda. Carlos con María Elena.
Todos juntos aquí en la casa, como antes, como cuando eran chicos. Suena bien, mamá. Nada más lo platico con Vale y te digo, le hablé a Carlos. Mijo, tú siempre pasabas Navidad conmigo, no me vayas a fallar este año. Dile a Mary que los espero, voy a hacer todo lo que te gusta. Bacalao, ensalada de manzana, ponche de frutas. Ay, mami, es que este año Mary quiere que vayamos con sus papás. Pero te marco en Nochebuena. ¿Sale? Con sus papás, su esposa que conoció hace 3 años. Esos eran más importantes que yo. Su madre, la que lo había parido, la que lo había criado sola, la que había trabajado hasta destrozarse las manos para que él comiera. Pero bueno, me dije que estaba bien, que cada quien hace su vida, que tenía que acostumbrarme. Entonces me concentré en Leticia y Roberto. Si al menos ellos venían, ya sería una Navidad linda, ya tendría con quién compartir. Pasaron los días. Pasó una semana, 2 semanas. Les volvía a marcar. ¿Ya vieron lo de la Navidad? Ay, mamá, sí. Ahorita te confirmo. Pero no confirmaban. Hasta que el 20 de diciembre, Leticia me llamó. Mamá, ¿estás en casa? Voy para allá. ¿Necesitamos hablar? Se me alegró el corazón. Sí, mija, aquí estoy. Te espero. Llegó media hora después. Sola, sin Rodrigo, sin Fernanda. Entró a la casa con una expresión seria. Se sentó en la sala, en la orilla del sillón, igual que había hecho Valeria años atrás, con la bolsa en las piernas, como lista para huir. ¿Qué pasa, mija?, le pregunté, sintiendo ya que algo andaba mal. ¿Quieres café? ¿Algo de comer? No, mamá, gracias, solo vine a decirte algo. Se quedó callada un momento. Yo esperaba, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Mira, mamá, ya hablé con Roberto y con Carlos, y, bueno, decidimos que este año cada quien va a pasar la Navidad en su casa, con su propia familia, como si yo no fuera su familia, como si yo no contara. Pero yo soy su familia, dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Yo soy su mamá. Lo sé, mamá, pero es que ya estamos grandes. Ya tenemos nuestras propias familias, nuestras propias tradiciones. ¿Y yo? ¿Yo qué? ¿Yo me voy a quedar sola en Navidad? Leticia apartó la mirada. No podía verme a los ojos. Puedes ir a casa de alguna amiga o, no sé, mamá, pero nosotros ya tenemos planes. Leticia, le dije, y mi voz ya era puro llanto. Mija, por favor, es Navidad. Es la época para estar en familia. Yo los crié. Yo trabajé toda mi vida para ustedes. ¿No merezco aunque sea pasar una Navidad con mis hijos? ¿Con mis nietos? Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Porque lo que Leticia me dijo a continuación destrozó lo poco que quedaba de mi corazón. Mamá, me dijo, y su voz sonaba dura, fría. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Nos criaste porque era tu obligación. Nadie te pidió que te sacrificaras tanto. Nadie te pidió que trabajaras hasta matarte. Tú solita decidiste vivir así. Y ahora no puedes echarnos en cara todo lo que hiciste. No puedes usar eso para obligarnos a estar contigo. No puedes echarnos en cara. No puedes obligarnos. Tú solita decidiste. Esas palabras, esas malditas palabras. Me quedé muda, paralizada, mirando a esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que yo había arrullado en mis brazos miles de noches, mirándola y no reconociéndola. ¿Eso piensas?, logré decir. ¿Que yo me sacrifiqué para luego echárselos en cara? Yo me sacrifiqué porque los amaba, porque eran lo único que me quedaba cuando su papá murió, porque... La voz se me quebró completamente. Porque ustedes eran mi vida entera. Leticia se paró. Pues ese es el problema, mamá, que hiciste de nosotros tu vida entera, y eso no es sano. Las madres tienen que tener su propia vida. No pueden vivir solo para los hijos. Y luego cuando los hijos crecen y hacen su vida, se quedan solas y amargadas culpando a los demás. Yo no los culpo. Sí lo haces. Cada vez que llamas, cada vez que nos pides que vayamos, se te oye en la voz ese tono de víctima, de pobre de mí. Cansa, mamá,
Cansa mucho. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que me hundía, que me ahogaba. Leticia, mija. Tengo que irme, me interrumpió. Se dirigió a la puerta. Se detuvo un momento, sin voltear a verme. Feliz Navidad, mamá. Y se fue y me dejó ahí, parada en medio de mi sala, con el mundo desmoronándose a mi alrededor. Lloré. Lloré como no había llorado nunca. Ni siquiera cuando murió mi Ernesto lloré así, porque esto era peor. Esto era ser rechazada por los hijos que parí, ser invisible para las personas por las que había dado mi vida entera. Los días siguientes fueron un infierno. Le marqué a Roberto. Me contestó, pero sonaba incómodo. Mira, mamá, Leticia ya me platicó. Y, pues tiene razón, ya es tiempo de que hagas tu vida, de que no dependas tanto de nosotros. Yo no dependo de ustedes, le dije. Solo quiero verlos, platicar con ustedes. ¿Eso es pedir mucho? Es que siempre quieres que vayamos, mamá. Siempre estás llamando. Siempre nos estás pidiendo que te visitemos. Y la verdad, cansa. Tenemos nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestros hijos. No podemos estar yendo cada rato. Cada rato. Yo los había visto tal vez 5 veces en todo el año. 5 veces en 365 días. ¿Eso era cada rato? Le marqué a Carlos. No contestó. Le marqué otra vez. Nada. Le mandé mensajes. No los respondió. Hasta que el 23 de diciembre me contestó con un mensaje frío, cortante. Mami, ya hablé con Leticia. Creo que es mejor que cada quien pase la Navidad tranquilo. Nos vemos después. Saludos. Saludos. Mi hijo me mandó saludos, como si fuera una conocida, como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo. Llegó la Nochebuena. Me desperté temprano de todas formas, por costumbre. Miré el techo de mi cuarto. Escuché el silencio de la casa. Pensé en todas las Navidades anteriores, cuando mis hijos eran chicos y se levantaban emocionados, cuando corríamos a ver el arbolito, cuando desayunábamos todos juntos chocolate con pan dulce, cuando yo me la pasaba todo el día cocinando para ellos y ellos estaban ahí, a mi lado, felices, en familia. Y ahora nada, silencio, soledad, una casa vacía y un corazón roto. Me levanté de todas formas, me bañé, me puse un vestido limpio, me peiné, como si alguien fuera a verme, como si importara. Fui a la cocina, abrí el refrigerador. Ahí estaba el pavo que había comprado, las manzanas para la ensalada, el bacalao, las frutas para el ponche, todo lo que había comprado pensando que mi familia vendría, todo lo que había planeado cocinar para ellos. Me senté en la mesa de la cocina y lloré otra vez. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre, porque esa tarde, cuando estaba hundida en mi tristeza, tocaron la puerta. Pensé que tal vez era mi comadre Chonita. Ella me había invitado a pasar la Navidad con ella y su familia, pero yo le había dicho que no. No quería ser la vieja lastimera que se mete a la casa de otros en Navidad porque sus propios hijos no la quieren. Fui a abrir, y era Leticia. Venía cargando algo, un pastel comprado de panadería, de esos caros, decorado con figuras navideñas. «Hola, mamá», me dijo. No sonaba cariñosa, sonaba tensa. «¿Podemos pasar? ¿Podemos?» Detrás de ella venían Rodrigo, Fernanda y Roberto, con Valeria y los gemelos, y Carlos, con María Elena. Por un segundo, mi corazón saltó de alegría. Habían venido. Mis hijos habían venido. Habían cambiado de opinión. «Sí, sí, pasen», dije, haciéndome a un lado. Entraron todos. Los niños se quedaron callados, mirando la casa con curiosidad. Fernanda ya era una niña grande, delgada, con el pelo largo. Los gemelos, 2 niños idénticos, guapos, bien vestidos. «Mis nietos», dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. No saben cuánto me da gusto verlos. Pero nadie respondió. Todos se quedaron parados en la sala, incómodos, como visitantes que no quieren estar ahí. ¿Quieren sentarse?, ofrecí. «Déjenme les preparo algo. Tengo ponche, tengo...» «No, mamá», me interrumpió Leticia. Puso el pastel en la mesa.
Solo veníamos a darte esto. Pastel de Navidad, para que no estés sola. Solo veníamos a darte esto. No veníamos a pasar la Navidad contigo. No veníamos a cenar juntos. No veníamos a convivir como familia. Solo veníamos a cumplir, a quitarse la culpa, a poder decir, sí fuimos a ver a mamá en Navidad. ¿No se van a quedar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No podemos, mamá, dijo Roberto. Tenemos que pasar la cena con los papás de Valeria. Ya quedamos, y nosotros con los papás de Rodrigo, agregó Leticia, y nosotros con los de Mary, terminó Carlos. Los papás de... ¿Y yo? ¿Qué? Yo era la mamá de ellos, yo era la que había estado primero, la que los conocía desde antes de que nacieran, la que había dado todo por ellos. Pero no importaba. Otros eran más importantes. Otras familias merecían su tiempo, su presencia, su amor. Entiendo, dije, aunque no entendía nada, aunque sentía que me moría por dentro. Se quedaron ahí parados unos minutos más, en silencio, un silencio incómodo, pesado, los niños inquietos, jalando a sus papás para irse, los papás mirando sus relojes, las esposas con cara de fastidio. Bueno, mamá, dijo Leticia finalmente, nos tenemos que ir. ¡Feliz Navidad! Empezaron a salir, uno por uno, mis hijos, mis nueras, mis nietos que no me conocían. Y entonces algo se rompió dentro de mí, algo que había estado aguantando durante años, durante décadas. ¡Esperen!, dije. Mi voz salió más fuerte de lo que pensé. Todos se detuvieron, se voltearon a verme. Solo quiero decirles algo. Leticia suspiró, molesta. Mamá, no tenemos tiempo para... Yo sé que no tienen tiempo, la interrumpí. Nunca tienen tiempo para mí, nunca lo han tenido, no desde que se casaron, no desde que hicieron sus vidas importantes, y yo dejé de serlo. Mamá. No, déjenme terminar. Durante más de 30 años yo les di todo, todo, mi tiempo, mi dinero, mi salud, mi vida entera. Me levanté antes del amanecer para que ustedes tuvieran de comer. Trabajé hasta destrozarme el cuerpo para que ustedes tuvieran lo que necesitaban. Los cuidé cuando estaban enfermos. Los consolé cuando lloraban. Los defendí cuando el mundo los lastimaba. Fui madre y padre para ustedes. Fui todo para ustedes. Las lágrimas me corrían por la cara, pero ya no me importaba nada. Y ahora que ya crecieron, ahora que tienen sus carreras, sus esposas, sus casas bonitas, sus carros del año, ahora que tienen todo lo que yo nunca tuve pero que trabajé para que ustedes sí tuvieran, ahora resulta que yo no importo, que soy una molestia, que canso, que soy la vieja fastidiosa que no los deja en paz. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. ¿Saben cuántas veces los he visto este año? ¿Cuántas? Mi voz subió de volumen, ya no me podía contener. Tú, Leticia, viniste 3 veces en todo el año. Y solo porque necesitabas que te cuidara a Fernanda porque tu nana se enfermó. Tú, Roberto, ni siquiera viniste, solo mandaste mensajes fríos, cortantes, y tú, Carlos, tú que viviste conmigo hasta hace 3 años, tú que me prometiste que nunca me ibas a dejar sola. ¿Cuántas veces viniste? 2, 3, y siempre con prisa, siempre checando tu reloj, siempre queriendo irte. Carlos bajó la mirada. Roberto miraba al piso. Solo Leticia me sostenía la mirada, pero su expresión era de enojo, no de vergüenza. Los crié para que fueran buenas personas, continué, para que valoraran la familia, para que supieran lo que es el amor, el sacrificio, la lealtad. ¿Pero saben qué aprendieron? Aprendieron a ser egoístas. Aprendieron que las mamás son desechables, que cuando ya no sirven, cuando ya no pueden darles más, se botan, como basura. Ya estuvo bueno, mamá, dijo Leticia, con voz dura. Ya estuvo bueno de tu melodrama. Nosotros no te debemos nada. Hiciste lo que cualquier madre hace. Eso no nos obliga a estar contigo todo el tiempo. No les estoy pidiendo que estén conmigo todo el tiempo, le respondí. Solo les pedí pasar una Navidad juntos. ¿Una? ¿Es mucho pedir? Sí, dijo Leticia. Y esa palabra
me cayó como balde de agua fría. Sí es mucho pedir, porque nosotros tenemos nuestras propias familias ahora, y tú tienes que entender eso. Me miró con una expresión que nunca le había visto: desprecio, asco, como si yo fuera algo repugnante. Y ya que estamos en esto, mamá, déjame decirte algo que hemos querido decirte hace tiempo. Los tres lo hemos hablado. Los tres habían estado hablando de mí, a mis espaldas. Los tres juntos, planeando cómo decirme: ¿qué? Ya no eres bienvenida en nuestras casas, mamá. Ahí estaba. Ahí estaban las palabras que me arrancarían el alma. Cada vez que vienes, incomodas. Haces sentir mal a nuestras esposas con tus comentarios. Los niños no te conocen y tú los quieres abrazar y besar como si tuvieras derecho. Te presentas sin avisar. Llamas a todas horas. Mandas mensajes preguntando por qué no contestamos. Es demasiado, mamá. Leticia. Roberto intentó intervenir, pero ella lo calló con una mirada. No, Roberto, ya es hora de que alguien se lo diga. Mamá, ya no eres bienvenida. Si queremos verte, nosotros te avisaremos. Nosotros iremos a buscarte. Pero tú ya no puedes aparecer así como si nada. Necesitamos nuestro espacio. Me dijeron que ya no era bienvenida, así, tal cual. Y entonces, en ese momento de quiebre total, en ese momento en que sentí que mi corazón se hacía pedazos en mi pecho, dije algo que no debí decir, algo que salió de lo más profundo de mi dolor. Está bien, dije, con una calma que no sentía. Si eso es lo que quieren, está bien. Pero quiero que sepan algo. Cuando yo me muera, porque me voy a morir pronto, porque ya estoy vieja y cansada y enferma, cuando yo me muera, quiero que se acuerden de este momento. Quiero que se acuerden de cómo me votaron en Navidad. Quiero que carguen con esa culpa el resto de sus vidas. No nos manipules con eso, mamá, dijo Leticia. No los estoy manipulando, les estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que ustedes van a tener que vivir sabiendo que trataron así a su madre. Que la mujer que les dio la vida, que se desvivió por ustedes, murió sola y abandonada por culpa de ustedes. ¡Ya basta!, gritó Leticia. ¡Ya basta con tu papel de mártir! Se dio la vuelta y salió de la casa. Roberto la siguió, murmurando un «Lo siento, mamá», que sonó vacío. Carlos se quedó un momento más, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. «Mami», empezó. «Vete», le dije. «Vete con tu esposa, con tu familia. Vete y déjame en paz. Mamá, por favor, vete». Y se fue. Se fueron todos. Me dejaron ahí, en mi casa vacía, con un pastel comprado que ni siquiera se habían molestado en envolver bonito, con el pavo en el refrigerador que nadie iba a comer, con la soledad más grande que había sentido en mi vida. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde había arrullado a mis bebés, donde les había leído cuentos, donde habíamos visto películas juntos, donde habíamos sido una familia, y lloré. Lloré hasta quedarme dormida de puro agotamiento. Pasé la Navidad sola, completamente sola. No salí de mi casa. No contesté cuando mi comadre Chonita vino a tocar. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. El 25 en la mañana, intenté comer algo del pastel que Leticia había dejado, pero no pude. Tenía un sabor amargo, como a traición, como a todo lo que había perdido. Los días siguientes fueron un borrón. No sé ni cómo pasaron. Creo que dormí mucho. Creo que lloré más. Creo que dejé de importarme si vivía o moría. Llegó el 31 de diciembre, Año Nuevo, otra celebración, otra oportunidad para que mi familia no estuviera conmigo. Ese día me desperté y sentí algo diferente. Ya no era tristeza. Era rabia, coraje, una furia que me quemaba por dentro, porque había estado toda mi vida aguantando, toda mi vida dando, toda mi vida esperando que mis hijos me amaran tanto como yo los amaba a ellos. Y ahora me daba cuenta de que nunca iba a pasar, que no importaba cuánto diera, no importaba cuánto me sacrificara, no importaba cuánto los amara. Ellos nunca me iban a corresponder, nunca me iban a valorar. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó.
Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. «Bueno, señora Guadalupe Sánchez». Era una voz de mujer, profesional. «Sí, soy yo». «Habla del Hospital General. Su hija Leticia Méndez está aquí. Hubo un accidente». Se me paró el corazón. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Hubo un choque. Su hija y su esposo venían en su automóvil. El señor Rodrigo está grave. Su hija tiene heridas menores, pero está en shock. Ella nos dio su número. Dice que necesita que venga». Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono todavía en la mano, procesando lo que acababa de oír. Un accidente, Rodrigo grave, Leticia en shock. Leticia, mi hija, la que me había dicho que ya no era bienvenida, la que me había tratado como basura, la que me había roto el corazón. Y ahora me necesitaba. Durante un momento largo, me quedé ahí, pensando, sintiendo un conflicto terrible dentro de mí. Parte de mí quería no ir. Quería que ella sintiera lo que se siente cuando te abandonan, cuando te necesitan y no estás. Pero no pude, porque así soy yo, porque así nos criaron a las mujeres de mi generación, para dar, para amar, para estar ahí siempre, sin importar cómo nos traten. Me levanté. Me vestí rápido. Agarré mi bolsa y salí de mi casa. Tomé 2 camiones para llegar al hospital. Me tardé más de 1 hora, pero llegué. Cuando entré al hospital, pregunté por Leticia. Me mandaron al 3er piso. Subí las escaleras porque no quise esperar el elevador. Llegué sin aliento, con el corazón latiéndome fuerte. La encontré en un pasillo, sentada en una banca. Tenía la ropa rota, manchada de sangre, rasguños en la cara. Estaba llorando, abrazándose a sí misma. «Leticia», dije, acercándome. Levantó la cara. Cuando me vio, se le descompuso el gesto. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. Se paró y se aventó a mis brazos. «¡Ah, mamá, mamá!». La abracé, aunque me doliera, aunque mi corazón todavía estuviera sangrando por lo que me había dicho. La abracé porque era mi hija y porque eso es lo que hacen las madres. «¿Qué pasó, mija?», le pregunté, acariciándole el pelo como cuando era niña. Veníamos de dejar a Fernanda con los papás de Rodrigo», me dijo entre sollozos, «para irnos de viaje a Año Nuevo. Y un carro se pasó el alto. Nos pegó del lado de Rodrigo. Él está en cirugía. Los doctores dicen que está muy grave, que no saben si...». No pudo terminar. Se puso a llorar tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. «Shh, shh», le dije, meciéndola como cuando era bebé. «Ya, mija, ya pasó. Aquí estoy». «Perdón, mamá», dijo de repente. «Perdón por todo. Perdón por lo que te dije. Perdón por tratarte mal. Perdón por...». «Ya, mija, ya está. Ahorita no importa eso. Ahorita lo que importa es que Rodrigo salga bien». Nos sentamos juntas en esa banca del hospital. Leticia recargó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña y tenía miedo, como cuando me necesitaba y yo siempre estaba ahí. Y me pregunté entonces si mis hijos habían tenido que llegar a esto para darse cuenta, para valorar, para recordar que yo existía. Pasaron 3 horas, 3 horas largas, eternas, en las que Leticia y yo esperamos en ese pasillo. Ella no hablaba mucho, solo lloraba de vez en cuando y yo le agarraba la mano. Le acariciaba el pelo, le decía que todo iba a estar bien, aunque no sabía si era verdad. A eso de la 1 de la tarde, salió un doctor. Leticia se paró de un brinco. «Familia de Rodrigo Méndez», dijo el doctor. «Soy yo», dijo Leticia, temblando. «Soy su esposa». El doctor se veía cansado. «Su esposo está grave pero estable. La cirugía salió bien. Tuvo fracturas múltiples y hemorragia interna, pero logramos controlar todo. Va a estar varios días en terapia intensiva, pero va a vivir». Leticia se desplomó. Literalmente se le doblaron las rodillas. Yo la sostuve. «Gracias, doctor», le dije. «Muchas gracias». El doctor asintió y se fue. Leticia se volteó y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Va a vivir, mamá. Va a vivir». «Sí, mija, gracias a Dios».
En ese momento sonó mi teléfono. Era Roberto. ¿Mamá? Su voz sonaba rara, temblorosa. ¿Qué pasa, hijo? Mamá, estoy en el hospital, en Querétaro. Valeria. Valeria se cayó de las escaleras. Está embarazada, mamá. No sabíamos. Y perdió al bebé. Está muy mal. No para de llorar. Y yo no sé qué hacer. Se le quebró la voz. Mi Roberto, mi hijo serio y fuerte, estaba llorando. ¿Estás en el hospital ahorita? Sí. ¿Cómo está ella, físicamente? Los doctores dicen que está bien, que solo necesita reposo. Pero emocionalmente, mamá está destrozada, y yo también. Queríamos ese bebé. No sabíamos que estaba embarazada, pero cuando nos enteramos en el hospital, nos pusimos tan felices, y ahora, ya, mijo, ya, respira. Mamá, ¿podrías venir? Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, pero te necesito. Necesito a mi mamá. Miré a Leticia. Ella estaba sentada en la banca, secándose las lágrimas, más calmada ahora que sabía que Rodrigo iba a vivir. Hijo, estoy ahorita en Ciudad de México. Leticia también está en el hospital. ¿Hubo un accidente? ¿Qué? ¿Está bien? Ella sí. Rodrigo está grave, pero va a vivir. Mira, en cuanto pueda, voy para allá. Te lo prometo. Pero ahorita necesito estar aquí con tu hermana. ¿Está bien? Hubo un silencio. Luego, está bien, mamá. Gracias y perdón por todo. Luego hablamos de eso, mijo. Ahorita cuida a tu esposa, abrázala, dile que la amas, que van a salir de esto juntos. Colgué. Leticia me miraba. ¿Qué pasó con Roberto? Le conté. Y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Dios mío, pobre Valeria, pobre Roberto. Sí. Mamá, sí, mija. ¿Por qué seguiste siendo buena conmigo? Después de todo lo que te dije, después de cómo te traté, ¿por qué viniste cuando te llamaron? La miré. Vi a mi niña ahí, asustada, lastimada, arrepentida, porque eso hacen las madres, Leticia, porque no importa qué tan grande te hagas, no importa qué tan lejos te vayas, no importa qué tan mal me trates, sigues siendo mi hija, y yo sigo siendo tu mamá. Y las mamás siempre estamos ahí cuando nuestros hijos nos necesitan. Se puso a llorar otra vez. No merezco una mamá como tú. Todos cometemos errores, mija. Todos nos perdemos en el camino a veces. Lo importante es poder regresar, poder reconocer cuando hemos estado mal. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces, déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario. Aunque sea un emoji de corazón, eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Pasamos el resto del día en el hospital. Leticia podía ver a Rodrigo solo unos minutos cada hora. Yo me quedaba afuera esperándola. Le compraba café. Le traía algo de comer aunque casi no comía. Solo estar ahí, acompañándola. En la noche, cuando finalmente los doctores nos dijeron que Rodrigo iba a estar bien, que solo necesitaba tiempo para recuperarse, Leticia me dijo: «Mamá, tengo que ir a recoger a Fernanda. Está con los papás de Rodrigo. Tienen que saber lo que pasó. ¿Quieres que vaya contigo?». Me miró sorprendida. «¿Vendrías?» «Claro, mija, para eso estoy». Fuimos en un taxi a casa de los papás de Rodrigo. Una casa grande, lujosa, en las lomas. Cuando llegamos, nos recibió la mamá de Rodrigo, doña Cristina, una señora elegante, de esas que siempre están arregladas. «Leticia, ¿qué pasó?», preguntó alarmada al vernos. «Llegas toda golpeada y...». Leticia le explicó. Doña Cristina se puso pálida, se sentó en su sala elegante y se echó a llorar. «Dios mío, mi hijo, mi pobre hijo». «Está bien, señora», le dijo Leticia. «Los doctores dicen que va a recuperarse completamente. Tengo que ir a verlo. Ahorita mismo».
Fernanda apareció entonces. Cuando vio a su mamá así, golpeada y llorosa, corrió a abrazarla. «Mami, ¿qué te pasó?» Leticia la abrazó fuerte y le explicó lo del accidente. Fernanda empezó a llorar. «¿Papi va a estar bien?» «Sí, mi amor, va a estar bien». Fernanda me vio entonces. Me miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas. «¿Tú eres mi abuela?» Sentí que se me partía el corazón. Mi propia nieta, de 10 años, preguntándome si yo era su abuela. Como si no estuviera segura. «Sí, mi cielo, soy tu abuela Lupita». Se me acercó tímidamente. «¿Por qué casi no te veo?» No supe qué responder. Miré a Leticia. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas y de vergüenza. «Porque tu mamá y yo hemos tenido algunos problemas», le dije finalmente. «Pero eso va a cambiar ahora». «¿En serio?», preguntó Fernanda. «En serio». La niña me abrazó, así nomás, sin conocerme, sin saber quién era yo realmente. Me abrazó y recargó su cabecita en mi estómago. Y yo sentí algo que no había sentido en años. Sentí que era necesaria, que importaba. Doña Cristina se fue al hospital. Leticia se quedó un rato más ordenando las cosas de Fernanda. Yo me senté con mi nieta en la sala, y por primera vez platicamos. Me contó de su escuela, de sus amigas, de sus clases de ballet y de inglés. Y yo escuchaba, fascinada, conociendo a esta personita que era mi sangre, pero que era una extraña para mí. Cuando nos fuimos, Fernanda me dijo: «Abuela, ¿puedo ir a visitarte algún día?» «Claro que sí, mi amor, cuando quieras». En el taxi de regreso, Leticia me dijo: «Mamá, quédate conmigo esta noche. Por favor, no quiero estar sola. Y además, ya es tarde para que te vayas a tu casa». Me quedé. Dormí en el cuarto de visitas de su casa grande. Una cama cómoda, sábanas limpias, una habitación bonita, pero me sentía rara, como fuera de lugar. En la madrugada, escuché que alguien lloraba. Salí del cuarto y vi luz en la cocina. Leticia estaba ahí, sentada en la mesa, llorando. Me senté con ella. No dije nada, solo le puse la mano en el hombro. «Casi lo pierdo, mamá», dijo entre sollozos. «Casi pierdo a Rodrigo. Y lo último que habrían sido entre nosotros sería que él me vio tratarte horrible, que estuvo de acuerdo conmigo cuando te dije que ya no eras bienvenida. Ya pasó, mija. No, no pasa, porque te dije cosas terribles, cosas que no siento, cosas que...». Se le quebró la voz. «Te dije que no eras bienvenida, a ti, a mi mamá, a la mujer que me parió, que me crió, que trabajó hasta romperse para darme lo que yo tengo ahora». «Leticia, déjame terminar, mamá, por favor». Me miró con los ojos rojos. Yo me casé con Rodrigo y él venía de una familia diferente, con dinero, con estatus, y yo quería encajar, quería que me vieran como su igual. Y empecé a sentir vergüenza de dónde venía, de nuestra casa humilde, de tu trabajo limpiando casas, de que no fuiste a la universidad, de que... Dejó de hablar. Se le ahogó la voz de tanto llorar. De mí, terminé por ella. «Empezaste a sentir vergüenza de mí», asintió, llorando más fuerte. «Sí, y es lo más horrible que he hecho en mi vida. Porque tú eres la razón por la que yo soy quien soy. Sin tu sacrificio, sin tu trabajo, sin tu amor, yo no habría estudiado, no habría conocido a Rodrigo, no tendría esta vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es por ti. Y yo», se le salió un sollozo desgarrador, «y yo te pagué con desprecio, con rechazo, con indiferencia». La abracé. La dejé llorar en mis brazos como cuando era niña, y se caía y se raspaba las rodillas. «Te perdono, mija», le dije. «Te perdono». «¿Cómo puedes perdonarme?» «¿Cómo?» «Porque eres mi hija, y porque yo también cometí errores». «Tú no cometiste ningún error». «Sí los cometí. Viví solo para ustedes. Hice de ustedes mi vida entera. No tuve amigas, no tuve pasatiempos, no tuve nada más que no fueran ustedes. Y cuando crecieron y se fueron, me quedé vacía. Y empecé a exigirles que llenaran ese vacío. Y eso no es justo». Nos quedamos abrazadas un rato largo,
madre e hija, reconectando después de años de distancia. ¿Podemos empezar de nuevo, mamá?, me preguntó. ¿Podemos intentar tener una relación diferente? Una donde nos veamos seguido, pero donde también yo respete que tienes tu vida y tú respetes que yo tengo la mía? Me gustaría mucho eso, mija. Al día siguiente, 1 de enero, me desperté en casa de Leticia. Ella ya estaba levantada, preparando café. Fernanda bajó en pijama, adormilada. «Buenos días, abuela», me dijo, y esas 2 palabras sonaron como música. Desayunamos juntas, pan dulce y café, platicando, riéndonos un poco. Fernanda me hacía preguntas y yo le contestaba. Leticia nos miraba con una sonrisa triste. Después fuimos al hospital a ver a Rodrigo. Estaba despierto, adolorido pero consciente. Cuando me vio entrar, dijo, «Suegra, qué bueno que está aquí». Me acerqué a su cama. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Adolorido, pero vivo, gracias a Dios». Hizo una pausa. «Y gracias a usted también». Leticia me contó que estuvo con ella todo el día ayer, después de todo. «Usted es una gran mujer». «No diga eso. Hice lo que cualquier madre haría». «No, no cualquier madre. Usted es especial. Y yo le pido perdón por haber influenciado a Leticia en su contra, por haber sido parte de esto. Ya pasó, ahora a recuperarse». Salimos de la habitación. En el pasillo, Leticia recibió una llamada. Era Roberto. Se puso pálida mientras escuchaba. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Roberto dice que Valeria está muy deprimida, que no quiere comer ni hablar, que solo llora. Él está desesperado, no sabe qué hacer. Dile que voy para allá». «¿Qué, mamá?» «No, es muy lejos. Y además tienes que descansar. Has estado aquí en el hospital. Dile que voy para allá. Tu cuñada me necesita». Leticia le dijo a Roberto. Cuando colgó, me miró con admiración. «Mamá, eres increíble, de verdad». Me fui esa misma tarde a Querétaro, en autobús. Un viaje de 3 horas. Llegué cansada, con la espalda doliendo y las rodillas hinchadas. Pero llegué. Roberto me esperaba en la terminal. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó fuerte. «Gracias por venir, mamá, gracias». Fuimos a su casa. Una casa bonita en un fraccionamiento cerrado. Valeria estaba en la cama, con las cortinas cerradas, la habitación a oscuras. «Valeria», dijo Roberto suavemente, «vino mi mamá a verte». Ella se volteó, me vio, y para mi sorpresa, se puso a llorar. «Señora Guadalupe». Me senté en la cama junto a ella, le tomé la mano. «Dime, Lupita, mija, o mamá Lupita, como quieras». Ella se sentó y se me aventó a los brazos. Lloró como niña chiquita, y yo la abracé, la mecí, le acaricié el pelo. «Perdí a mi bebé», sollozaba. «Perdí a mi bebé y ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y ahora nunca voy a conocerlo. Nunca». «Shh, mija, ya, llora todo lo que necesites. Aquí estoy». Me quedé con ellos 3 días. 3 días cuidando a Valeria, haciéndole caldito, obligándola a comer aunque fuera un poquito, platicando con ella, escuchándola, siendo la suegra que nunca fui, la suegra que ella nunca me dejó ser. El tercer día, Valeria se levantó de la cama, se bañó, se arregló un poco, bajó a la cocina donde yo estaba preparando comida. «Señora, Lupita», me dijo, corrigiéndose. «Yo tengo que pedirle perdón». «No tienes que...». «Sí tengo que». Yo siempre la vi como menos, como alguien inferior porque no estudió, porque limpia casas, porque viene de un lugar humilde. Y yo le enseñé a Roberto a verla así también. Yo lo alejé de usted». Se sentó en la mesa y empezó a llorar otra vez. «Y ahora que perdí a mi bebé, la única persona que me ha cuidado, que me ha consolado, que ha estado realmente aquí, es usted. La persona que yo desprecié. Y me siento tan avergonzada». Me senté con ella. Le tomé las manos. «Valeria, mírame». Levantó la cara. «El pasado pasó. Lo que importa es el presente. Y el futuro. ¿Podemos empezar de nuevo?
¿Usted me perdona? Sí, mija, te perdono. Lloró más fuerte, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio, de liberación. Roberto entró a la cocina, nos vio ahí, abrazadas, llorando juntas, y él también se puso a llorar. Se acercó y nos abrazó a las dos. Te amo, mamá, me dijo. Perdóname por haberte fallado, por haberte olvidado, por haberte hecho menos. Ya, mijo, ya está perdonado todo. Esa noche cenamos juntos los tres. Platicamos. De verdad platicamos. Como familia. Roberto me contó de su trabajo, de sus proyectos. Valeria me platicó de sus papás, de Monterrey, de cómo se conocieron ella y Roberto. Y yo les platicaba de cuando ellos eran chicos, de anécdotas que Roberto no recordaba. ¿En serio hice eso?, preguntaba Roberto, riéndose. Sí, hijo, eras muy travieso. Nos reímos, comimos, conectamos. Al día siguiente, antes de irme, Valeria me dijo, «Mamá Lupita». Era la primera vez que me decía mamá. ¿Podría venir a visitarnos más seguido, a Roberto y a mí? Nos gustaría mucho. Claro que sí, mija, cuando quieran. ¿Y nos ayudaría con algo? Lo que sea. Cuando estemos listos para intentar tener otro bebé, ¿usted me acompañaría? ¿Me enseñaría a ser mamá como usted fue con sus hijos? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sería un honor, mija. Regresé a Ciudad de México con el corazón más lleno de lo que había estado en años. Leticia me recogió en la terminal. Rodrigo ya estaba fuera del hospital, recuperándose en casa. «Mamá», me dijo Leticia en el carro, «hay algo que quiero proponerte». «¿Qué cosa, mija?» «Quiero que vengas a vivir con nosotros». Me quedé helada. «¿Qué?» «Quiero que vengas a vivir a mi casa. Tenemos espacio. Hay un cuarto en la planta baja que puede ser tuyo, con su baño, con todo, y quiero que Fernanda te conozca de verdad. Quiero que seas parte de nuestras vidas. De verdad, no solo de visita». «Mija, no sé si...» «Mamá, perdí casi a mi esposo. Valeria perdió a su bebé. La vida es muy corta. Y yo desperdicié tantos años alejada de ti. No quiero desperdiciar ni un día más». Lloré. Ahí en el carro. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. Pero, dije, limpiándome las lágrimas, solo si tú de verdad quieres, no porque te sientas obligada. Lo quiero, mamá, de verdad lo quiero. Rodrigo también. Pregúntale, él fue quien sugirió la idea. Y así fue como, 2 semanas después, me mudé a casa de Leticia. Vendí mi casita, la casita donde había criado a mis hijos, donde había vivido con mi Ernesto, donde había conocido la felicidad y también la soledad más profunda. Fue difícil. Lloré mucho al vaciarla, pero también sentí alivio, porque esa casa ya no era un hogar. Era solo un recordatorio de lo que había perdido. En casa de Leticia tenía mi cuarto, mi baño, mi espacio, pero también tenía familia. Desayunaba con ellos, ayudaba a Fernanda con sus tareas, platicaba con Leticia mientras cocinábamos juntas, jugaba cartas con Rodrigo cuando llegaba del trabajo. Y por primera vez en años sentía que pertenecía, que importaba, que era amada. Un mes después, Carlos vino a visitarnos, con María Elena. Entraron nerviosos, tímidos, como niños que van a pedir perdón. «Hola, mamá», me dijo Carlos. «Hola, mijo». Se acercó y me abrazó. Fuerte. «Perdón, mami, perdón por todo». «Ya, mi amor, ya está». María Elena se acercó. «Señora Lupita, yo también le pido perdón. Yo fui la que no dejó que Carlos la visitara, la que ponía pretextos, la que lo alejé de usted». «¿Por qué, mija?», bajó la mirada. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que Carlos la quisiera más a usted que a mí. Miedo de que su amor por usted fuera más fuerte que su amor por mí. Y pensé que si los alejaba, él solo tendría ojos para mí». La abracé. «Ay, mija, el amor de un hijo por su madre no compite con el amor que siente por su esposa. Son amores diferentes, ambos necesarios, ambos importantes». Lloró en mis brazos. «No sabía eso. Yo
Yo no tuve una buena relación con mi mamá, y pensé que todas las suegras eran malas, que todas querían separar a los hijos de sus esposas. No todas somos así, mija. Yo solo quiero que mi hijo sea feliz, y tú lo haces feliz. Esa tarde la pasamos todos juntos. Leticia, Rodrigo, Fernanda, Carlos, María Elena, yo, en la sala de Leticia, platicando, riéndonos, siendo familia. Mamá, me dijo Carlos antes de irse, ¿podemos hacer esto más seguido? ¿Juntarnos todos? Me encantaría, mijo. A mí también, dijo Leticia. ¿Y a mí? Dijo Roberto por teléfono. Estaba en videollamada desde Querétaro. La próxima vez vamos nosotros. Y así empezó nuestra nueva vida. Una vida donde nos veíamos seguido, donde platicábamos, donde compartíamos. Roberto y Valeria venían cada mes. Los gemelos empezaron a conocerme, a quererme, a llamarme abuela con cariño. Carlos y María Elena venían cada semana, a veces a comer, a veces solo a platicar un rato. Y yo florecí. Por primera vez en años, sentía que mi vida tenía propósito, que yo importaba, que era amada. Fernanda se volvió mi compañera. Después de la escuela, venía a mi cuarto a platicarme de su día. Hacíamos la tarea juntas. Yo le enseñaba a bordar. Ella me enseñaba a usar el celular. Abuela, me dijo un día, ¿por qué no te veíamos antes? Le platiqué todo, con cuidado, con palabras apropiadas para una niña de 10 años, pero con honestidad. ¿Y ya nos perdonaste?, me preguntó. Sí, mi cielo, ya las perdoné a todos. ¿Cómo pudiste? Después de que te tratamos tan mal. Porque perdonar no es olvidar, no es decir que lo que pasó no importó. Perdonar es decidir que el amor es más fuerte que el dolor. Es decidir que quieres seguir adelante en lugar de quedarte atorada en el pasado. Me abrazó. Eres la mejor abuela del mundo. Pasaron los meses. Rodrigo se recuperó completamente. Valeria y Roberto empezaron a intentar tener otro bebé. Carlos y María Elena anunciaron que también estaban esperando, y yo estaba ahí, para todo, para las alegrías y las tristezas, para los buenos momentos y los difíciles. Un día, casi un año después de esa terrible Navidad, estábamos todos reunidos en casa de Leticia. Era diciembre otra vez, Navidad otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez todos estábamos juntos. Esta vez había risas, abrazos, amor. Cenamos juntos, pavo, romeritos, ponche, ensalada de manzana. Todo lo que yo había querido hacer el año anterior. Todo lo que había soñado. Después de la cena, Leticia se paró con su copa de ponche en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo. Todos levantamos nuestras copas. «Por mamá», dijo, mirándome con los ojos brillantes. «Porque nos enseñó lo que es el amor verdadero, el amor que perdona, el amor que no guarda rencor, el amor que está ahí siempre, sin importar qué. Perdimos tanto tiempo alejados de ti, mamá, pero gracias a Dios nos diste una segunda oportunidad. Y te prometemos todos», miró a sus hermanos, «que no la vamos a desperdiciar». «Por la abuela Lupita», dijo Fernanda. «Por mamá», dijeron Roberto y Carlos. «Por mamá Lupita», dijeron Valeria y María Elena. «Por la mujer más fuerte que conocemos», dijo Rodrigo. Todos brindamos, y yo lloré, pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas de gratitud, lágrimas de paz. Esa noche, antes de dormir, me senté en la orilla de mi cama en mi cuarto. Miré a mi alrededor. Mi cuarto cómodo, mi espacio, mi hogar. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en el rechazo, en la soledad. Pero también pensé en el perdón, en la reconciliación, en el amor recuperado, y comprendí algo. Comprendí que a veces tenemos que llegar al fondo más oscuro para poder apreciar la luz, que a veces tenemos que perderlo todo para valorar lo que realmente importa. Mis hijos tuvieron que casi perderme para darse cuenta de que me necesitaban. Y yo tuve que casi perderlos para aprender a amarlos diferente. No con ese amor desesperado y necesitado, sino con un amor más libre, más sano, más real. Esa Navidad terrible fue, en realidad, una bendición disfrazada, porque nos obligó a todos a despertar, a ver,
a cambiar. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias. Y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. ¿Somos una comunidad? ¿Una familia? Entonces dale. Suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Han pasado 2 años desde esa Navidad. 2 años en los que mi vida cambió completamente. Roberto y Valeria tuvieron una niña. La llamaron Remedios, como yo, mi tocaya, mi nietecita hermosa. Carlos y María Elena tuvieron un niño. Lo llamaron Ernesto, como mi difunto esposo, como su abuelo que nunca conoció. Fernanda creció, ahora tiene 13 años. Es una adolescente hermosa, inteligente, cariñosa. Y sigo siendo su confidente, su amiga, su abuela. Leticia y yo tenemos una relación que nunca pensé que podríamos tener. No solo de madre e hija, sino de amigas, de compañeras. Cocinamos juntas, vemos películas juntas, nos contamos secretos. Roberto viene cada mes con su familia. Los gemelos, que ahora tienen 9 años, corren a abrazarme cuando llegan. Abuela, abuela, y yo los recibo con los brazos abiertos, llenándolos de besos. Carlos y María Elena vienen cada semana. Ernestito, mi nietecito, tiene 1 año y medio. Está aprendiendo a caminar, y sus primeros pasos los dio hacia mí, con sus bracitos extendidos, diciendo, abue, abue. Mi vida ahora está llena de amor, de familia, de propósito. Ya no me levanto sintiendo que el día es un peso. Me levanto agradecida, emocionada. Viva. Hace unos días, Leticia me dijo, «Mamá, ¿te acuerdas de esa Navidad? ¿Cuando te votamos?» «Sí, mija. Me acuerdo. ¿Nos has perdonado de verdad? ¿No solo de palabra, de corazón?» La miré a los ojos. «Sí, mija, los he perdonado de corazón». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya no me duele. Cuando pienso en eso, ya no siento ese dolor que sentía antes. Siento paz, siento gratitud. Porque ese momento terrible nos llevó a este momento hermoso». Ella lloró y me abrazó. «Te amo, mamá. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por seguir amándonos cuando no lo merecíamos. Los amé entonces, los amo ahora, los amaré siempre, porque así son las madres. Nuestro amor no tiene condiciones, no tiene límites, no tiene fin. Y esa es la verdad más profunda que he aprendido en todos estos años. El amor de madre es el amor más fuerte que existe. Es el amor que sobrevive al rechazo, que perdona lo imperdonable, que está ahí siempre, esperando que nuestros hijos regresen, que nos vean, que nos valoren. Y cuando regresan, cuando por fin abren los ojos y nos ven realmente, el amor de madre está ahí, intacto, completo, incondicional. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme.
Gracias por estar aquí. Me llamo Guadalupe Remedios Sánchez, viuda de Méndez. Tengo 70 años ahora, y esta fue mi historia. La historia de cómo me botaron el día de Navidad, de cómo toqué fondo, de cómo sentí que mi mundo se acababa, pero también la historia de cómo el destino, Dios, el universo, llámalo como quieras, nos dio a todos una segunda oportunidad. A veces, las cosas más dolorosas que nos pasan son las que más necesitamos para despertar, para cambiar, para crecer. Si estás escuchando esto y te sientes sola, si tus hijos te han olvidado, si te sientes invisible, quiero que sepas algo. No estás sola. Somos muchas las que hemos pasado por esto. Y quiero decirte que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Pero también quiero decirte que tu valor no depende de cómo te traten tus hijos. Tu valor no depende de si te visitan o no. Tu valor está en ti, en todo lo que diste, en todo lo que amaste, en todo lo que fuiste y sigues siendo. Eres valiosa, eres importante, eres amada, aunque a veces no lo sientas. Y si puedes perdonar, perdona. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces vivir sin ese peso en el corazón. Mereces la paz. Mereces la libertad que viene con el perdón. Yo perdoné, y mi vida cambió. No porque mis hijos cambiaron, sino porque yo cambié. Porque decidí que el amor era más fuerte que el dolor, que la esperanza era más poderosa que la desilusión. Y aquí estoy, a los 70 años, rodeada de familia, llena de amor, viviendo los mejores años de mi vida. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para ser feliz. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia que hemos creado juntas. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te llene de amor y de paz. Fin.